Este 2018 los mexicanos vamos a tomar decisiones políticas que van a afectar nuestro destino económico y, por supuesto, nuestro bienestar y nuestra billetera. Por eso, en esta ocasión tenemos a Luis Madrazo. Él es el representante en materia económica precisamente de uno de los candidatos, del señor José Antonio Meade, candidato de la Alianza Todos por México. 2018 es un año en el que políticamente hay muchas decisiones que tomar. Y en esas decisiones están también las perspectivas económicas. Por eso aquí en La Billetera vamos a tener presentes a los representantes en temas económicos de los principales candidatos a la presidencia de nuestro país. Nos da especialmente gusto que esté Luis Madrazo hoy acompañándonos en esta billetera, precisamente parte del equipo del candidato José Antonio Meade. Realmente, Luis, qué gusto que estés con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias por la invitación a ambos para poder platicar con su auditorio y con Hola. ustedes. Bueno, en realidad tenemos propuestas ya económicas y propuestas que a veces son de carácter social, pero que tienen un fuerte impacto económico, ¿no? Yo he estado escuchando simplemente en los últimos días algo que no creíamos hace un año, y lo platicábamos, que se podía alcanzar. Y era un crecimiento económico del 2.5%. Parecía increíble. Simplemente los analistas consultados en enero decían que si nos iba bien, crecíamos entre 1 y 1.3. Y la reducción de deuda, que tampoco nadie la No, creía. nadie creía. O sea, estábamos arriba del 50% del Producto Interno Bruto, casi a punto de la negativa en calificación. Y hemos visto, fueron 8 meses de trabajo, tú eras parte de ese equipo, hoy están en campaña y es una propuesta económica, es eso. Pero no dejamos de crecer, no dejó de crecer el ingreso y al mismo tiempo se estabilizó la finanza pública. Esa parte, ¿cómo es? ¿Cómo vendría más adelante? Muchas gracias, Alicia. Yo creo que tienes toda la razón. Ahí están dos temas muy importantes sobre los que hemos tenido noticias muy concretas en las últimas 2 semanas. En primer lugar, el crecimiento, que finalmente es lo que impacta sobre el bolsillo de los mexicanos, sobre las familias. El crecimiento de la economía mexicana ha sido aproximadamente 2.9% desde que se aprobaron las reformas estructurales. Veníamos 2.9% del 14 a la fecha. Entonces, es un crecimiento que sin duda podría ser mayor, pero hay que verlo en su contexto. Hay gente que siente que no ha mejorado, ¿no? Incluso pero que va simplemente para atrás. Yo creo que vale la pena platicar de algo. O sea, todo el padrón de Sedesol, hoy se sabe exactamente cuánto reciben las familias más pobres y reciben 7,800 pesos al mes de Que no es nuestros poca impuestos que se transfieren a su bolsillo, más allá de la remesa. Sí, no hay una situación de hambre. Pero nadie sí hay los un problema. Pero Pero hay un problema de ingresos, siento, sobre todo en las ciudades. Perdón, ¿Qué Luis. piensas, Luis? Mira, yo creo que efectivamente tenemos una percepción de malestar en la economía, pero hay que ver de dónde viene. Yo creo que es un proceso a nivel global. Viene la gran crisis global en 2008, tuvo un efecto en todo el mundo. Sin duda que parte nos pegó muy fuerte aquí en México. Pero a partir de entonces, ¿qué ha sucedido en México? México sí ha hecho la tarea. Hemos hecho las reformas estructurales, nos ha tocado un contexto particularmente adverso con el petróleo y con las exportaciones, pero va creciendo la economía. Se está acumulando un crecimiento real de más de 20% en lo que va a la administración. Eso se refleja en empleos formales bien remunerados. Algunas gente dicen, bueno, pues sí son más de 3 millones de empleos. Se comparan con más o menos 1,5, poco menos de 1,5 que creó Calderón en su administración, Fox, algunos cientos de miles nada más. Ahí hay una base sólida para la prosperidad de las familias mexicanas. Pero José Antonio lo que ha venido haciendo es teniendo reuniones con la militancia, pero también abiertas a la ciudadanía, de donde ya han salido propuestas concretas de política pública que afectan el bienestar de las personas. ¿Cómo cuál es? Mira, la más sonada fue la anticorrupción, porque se ha convertido en iniciativa de ley Meade. Son propuestas concretas para tener un impacto directo sobre la corrupción. ¿Cualquiera de estas propuestas resuelve el problema de un día para otro? Claro que no, pero con estas se construye y se van solucionando los problemas. Que es incrementar las multas, ¿no? Mira, son 3 partes. Uno es que devuelvan lo que se llevaron y que se le dé un uso concreto, en este caso para la educación de los niños. Pero luego ni se los documentan. Bueno, y ese es el problema. Me voy a saltar. El tema más grave es que no tenemos un sistema de investigación claro, un sistema de presentación de denuncias y pues ya los trae, los extraditan y los sueltan porque no se los prueban. O la mujer escribe merezco prosperidad, merezco prosperidad y están en Londres. Vas a la tercera propuesta de la ley Meade. Tú sabes que desde hace más de 30 años se recoge la información de todos los funcionarios públicos sobre su patrimonio y sus ingresos.
Yo lo hago todos los años, le pido a mi mujer que me diga cuánto se gastó, etcétera. Es muy engorroso el trabajo, se tiene que hacer un trabajo muy importante de parte de todos los funcionarios. ¿De qué sirve? De nada. La ley MID lo que dice es se va a tener que certificar el funcionario para que haya congruencia entre los ingresos que tiene y el estilo de vida que lleva, el patrimonio que tiene. Pero ese es un punto. ¿Y por qué sí es importante partir de esa propuesta de la ley MID? Porque con esa mayor certeza del buen uso de los recursos, se tiene mayor confianza en los funcionarios y es más efectiva la política pública. ¿Para qué? Para temas que son los que realmente le importan a la gente más, la seguridad y la certidumbre económica. Oye, Luis, a ver. Hay una cosa que te quería preguntar para regresar al tema del bolsillo. Hay dos propuestas interesantes, una que tiene que ver con mujeres, ¿no? Y particularmente cómo incorporarlas en términos iguales al mercado de trabajo. Es un asunto bien complicado porque aún en términos educativos pueden tener muy buen desempeño. Pero a nivel de salario no quedan igual. No, las niñas son las que sacan mejores calificaciones en matemáticas. Y ganan en promedio 15% menos que los hombres. Ni siquiera se ven como ingenieras. Y luego, si son ingenieras, ganas el 75% menos o 50% menos. En promedio pero más 15, allá de pero eso, las amas de casa, las personas que se dedican a cuidados domésticos, ¿no? Las de servicio doméstico. No tienes protección Toda esta social. gente no tiene protección social. El sistema de seguridad social está... Y cuando las corre cojo. la señora de la casa, una patada. Entonces, ¿qué hacer ahí? Alicia, yo creo que acabas de dar en el clavo. Esa es la parte del bolsillo. Acabas de dar en el clavo. Me haces una pregunta sobre el tema de mujeres. Y yo te diría, ese es probablemente uno de los temas más importantes para la economía del país, para la prosperidad del país. Claro. Se juntan dos vertientes. Uno es un tema de justicia para las mujeres. Las mujeres tienen exigencias porque no reciben un trato igual, que se tienen que resolver por un tema de justicia. Pero además, la buena fortuna que está alineado con la prosperidad de todos los mexicanos. Vamos a ver algunos de los puntos que propone José Antonio. El primero, tenemos un mayor nivel de deserción escolar entre las mujeres. Hay que reconocerlo. Y sobre todo en ingresos bajos. Y remediarlo. Ahí es el problema. Entonces, tenemos que tener una atención diferenciada a las mujeres que tienen mayor deserción escolar, uno, para evitarla, y dos, cuando sucede, para que se reincorporen a la escuela, aunque ya sean mayores, aunque ya tengan hijos, y también con una formación vocacional. Es un componente integral de la educación de las mujeres el darles esta atención especial reconociendo que tienen mayor deserción escolar. Ese es uno de los programas quizás más importantes que está proponiendo José Antonio. Sí requiere de recursos, pero hay que verlo en el contexto del presupuesto de todo el sistema educativo. Ese es fundamental. Es de justicia, es de equidad, pero también es de prosperidad para las mujeres y todas las familias. Tenemos que empezar con las guarderías, preescolar, primaria, tiempo completo, con alimentos. Si no le damos eso a las mujeres, es muy difícil que accedan a los trabajos de tiempo completo, a los trabajos formales, donde van a maximizar su productividad. Algunas gente dicen, oye, ¿cuánto cuesta eso? Se paga solo si se incorporan al mercado de trabajo. El impuesto que con pagan. el incremento en productividad y los impuestos que pagan sus patrones se pagan solo. Tenemos que tener el mecanismo institucional para hacerlo, tenemos que desarrollarlo. Es complejo, el tema de guarderías tiene muchas dificultades, pero si no nos damos cuenta de la prioridad... del ABC, sí, no. Bueno, la pero porque hay problemas, sido... porque han salido malas cosas en décadas pasadas, vamos a dejar de hacerlo cuando sabemos que es importantísimo para las mujeres. No, hay que cambiar el modelo. Y básico para el crecimiento de este país. Cuando vas arreglando estos distintos problemas de incentivos, es cuando puedes ya de veras lograr para igual trabajo, igual paga. Luis, hay un tema en la parte salarial de los trabajadores al servicio del Estado. No, y del trabajador del Estado. Porque quiero traerlo esto a colación porque la corrupción, como lo mencionabas hace un momento, es una de esas cosas que lastima y sigue generando encono en la sociedad y no ve bien al gobierno. Pero los salarios de los trabajadores del Estado de altos niveles se ha venido depreciando de una manera espectacular. Y siempre se dice, es que ganan mucho. Creo que no es mucho realmente por la responsabilidad que toman. ¿Cuál es la propuesta específica que se buscaría para atraer a los mejores talentos al servicio público en vez de que agarren y se vayan a otro lado? Bueno, déjame concluir con el último punto de las mujeres, la seguridad social para las trabajadoras del hogar. La verdad es que es una parte muy importante de la población. Gran parte del valor que se genera en la economía, más del 20%, se genera en el hogar. Es una cosa impresionante. Y si no les damos protección social a estas mujeres, estamos quedándoles más a ellas, de nuevo un tema de justicia, pero también inhibiendo la productividad, lastimando las capacidades de las personas. Mira, para el servicio público
las propuestas que ha tenido José Antonio hasta ahorita tienen que ver sobre todo con el tema de seguridad. Y ahí es muy evidente el tema, pero también déjame entrar a los altos funcionarios. ¿El tema de seguridad? El tema de seguridad, uno de los elementos que está proponiendo José Antonio es precisamente tener una policía mejor capacitada y mejor pagada. A ver, hablabas de seguridad social para las trabajadoras domésticas, para los policías del país. A mí me tocó mucho tiempo, trabajé con el actual secretario de Hacienda en los temas de pensiones y se han hecho reformas muy importantes en este país, pero para las policías tenemos un rezago enorme. Tú ves cualquier película, cualquier programa de televisión sobre policías que tenga lugar en el extranjero y siempre uno de los temas para los policías es su pensión. ¿Cómo están las pensiones de los policías en México? Mal. ¿Cómo podemos esperar lealtad de los policías al servicio público si el servicio público no tiene lealtad con los policías? Digo, es fundamental. Pues es se vuelven halcones de los absoluta. narcotraficantes. Entonces, ese es uno de los elementos. Hay otros elementos. Hay que aprovechar los cambios que ha habido en tecnología. Hay que tener registros de identidad de las personas, de los vehículos, de los instrumentos de trabajo como los teléfonos. Hay que utilizar la inteligencia. Ha mejorado mucho. Tenemos que también tener la prescripción de dominio. En casi todos los países del mundo, este es un elemento de financiamiento del combate al narcotráfico, pero también de quitarle los instrumentos de trabajo a los criminales. Pero aquí hay que probar que son criminales, porque claro, luego resulta que le rentas la casa a X y como ellos resultaron criminales acaban diciendo que te quitan la casa cuando tú rentaste de buena fe. El proceso es infame, o sea, en México... ¿Y tú nada más rentaste de buena fe? En México nadie es presumiblemente inocente, todo el mundo es presumiblemente culpable. Y tienes razón, es un tema controvertido. Fuerte. Pero vámonos a las mejores prácticas globales. Aquí en México actualmente la prescripción corre la suerte de lo penal. Entonces, nunca terminas quitándole ningún instrumento de trabajo al criminal, su dinero, sus armas, sus bienes, hasta que ya está en la cárcel al final de todo el proceso. En casi todo el mundo se corre un proceso administrativo y el proceso penal corre aparte. Las garantías para las personas tienen que ser mucho más sólidas que los procesos administrativos. Entonces, simplemente irnos a las mejores prácticas. Y de nuevo... Esa la discutiremos en otro momento. No, pero Alicia, tienes razón, vamos a discutirlas. O sea, si tú no estás de acuerdo, las podemos discutir. Así se construyen las mejores soluciones. Por eso José Antonio pone allá afuera las propuestas para que se debatan. Y te lo decía al principio, las soluciones no van a venir de un líder carismático. Las soluciones no van a venir de un caudillo. Las soluciones van a venir de un funcionario público serio, que haga propuestas basadas en un buen diagnóstico, que se discutan entre todos los mexicanos y cuando nos pongamos de acuerdo para implementarlas adecuadamente, de a de veras se van a solucionar los problemas. Siempre es un placer tenerte con nosotros, Luis Madrazo, hoy como vocero del precandidato José Antonio Meade Puribreña, candidato de la Alianza. Todos por México. Y en el nombre está el mensaje de José Antonio. No hay que subir a nadie, hay que trabajar. Te vamos a invitar en otras ocasiones, como vamos a invitar a los otros representantes, porque tienes razón, solamente hablando se entiende la gente. Yo creo que eso es lo que ha ofrecido José Antonio. Sí, claro. Es lo que ha ofrecido José Antonio toda la vida y nos encantaría debatir las ideas, construir consensos. Ese es el tipo de campaña y es el tipo de persona que es José Antonio. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar en esta billetera. Hasta luego, nos vemos en la próxima.